35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a aprovechar este momento para hablar del síndrome ictérico desde el punto de vista del cirujano. Para que podamos ponernos en contexto, primero recordemos lo básico. Lo básico es cómo se forma la bilirrubina. Entonces tenemos el metabolismo del grupo M. Siempre o generalmente durante 120 días nuestro glóbulo rojo y nuestras células sanguíneas van recambiándose y todo esto se realiza en el sistema reticuloendotelial en el vaso. Cuando se descompone el grupo hemo se descompone en 3 componentes. El que vamos a hablar hoy es la biliverdina. La biliverdina, por medio de esta enzima, que es la bilirrubina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada es insoluble, por lo cual para estar dentro de nuestra sangre debe unirse a la albúmina. Cuando ya entra al hígado es donde se logra conjugar por medio del grupo de las UDP, principalmente el ácido glucurónico. Y de ahí para dónde coge, el 80% lo vamos a excretar a través de la bilis por el intestino en la materia fecal, que es lo que conocemos como la estercobilina, que es lo que le da el pigmento normal a las heces. Un 18% se reabsorbe por la circulación enterohepática que ocurre en el ilion distal y un 2% es lo que eliminamos por la orina. Siempre la bilirrubina que esté presente en la orina es bilirrubina directa, nunca será indirecta. Y es lo que le da la coloración amarillenta a la orina. Por eso se explica la coluria y la colia. Pero ¿por qué en el área clínica no hablamos de bilirrubina conjugada y bilirrubina no conjugada, sino hablamos de bilirrubina directa o indirecta? Y es por la forma como se procesa en los laboratorios. Como les mencionaba, la bilirrubina no conjugada, para estar unida a la albúmina, para poderla medir, primero tenemos que aplicar un reactivo que la logre liberar de esa albúmina y de esa manera la podemos medir. Los valores normales están entre 0.3 y 1.2 miligramos por decilitro, dependiendo del laboratorio. Y la bilirrubina directa, pues sí, con un solo reactivo tenemos inmediatamente el resultado y su valor puede variar más o menos de 0 a 0.3 miligramos por decilitro. Lo que se maneja en términos generales es una relación 70-30. Para poderla ver clínicamente la ictericia tenemos que tener una bilirrubina total por encima de 2. Hay diferentes causas de hiperbilirrubinemia, como les mencionaba, dependiendo si es la conjugada o la no conjugada la que se eleva. ¿Cuál vamos a ver en esta charla? La que más nos va a interesar son las conjugadas. Cuando tengamos un paciente con elevación de bilirrubinas indirectas, tenemos que pensar si es que hay una sobreproducción, o sea, un catabolismo acelerado del grupo N, que los hematíes se estén destruyendo, generalmente en hemólisis. El ejemplo más claro es los grandes hematomas o los sangrados, cuando se reabsorben en cavidad peritoneal o cavidad torácica, que hay una alteración en la captación hepática de esa bilirrubina cuando llega unida a la albúmina, o que entre la bilirrubina no conjugada al hígado, pero las enzimas no actúen. Estas no las manejamos nosotros como cirujanos. Y la hiperbilirrubinemia conjugada la podemos dividir en 2 grandes grupos, que es la hepatocelular o la obstructiva. ¿Cómo lo debemos abordar? Siempre debemos hacer una buena historia clínica para poder saber si estamos ante una ictericia que sea conjugada o no conjugada. Importante preguntar el uso de medicamentos. Ahora que está en boga tanta medicina homeopática o medicina funcional o el uso de sustancias naturales, por ejemplo, el uso de cúrcuma, que se ha vuelto tan frecuente y la cúrcuma produce toxicidad hepática cuando lo usamos crónicamente. El consumo de alcohol, el uso de sustancias psicodélicas, si el paciente tiene factores de riesgo para hepatitis viral, si el paciente tiene antecedentes de cirugías hepatobiliares, incluida la colecistectomía, que es la más frecuente, si tiene enfermedades infecciosas y si hay síntomas presentes. La mayoría de las ictericias son asintomáticas, el paciente consulta porque se ve amarillo, pero es importante saber si ha tenido fiebre, si ha tenido dolor en el hipocondrio derecho, si tiene coluria, colia, ¿sí? Algo que nos haga pensar, y todos estos síntomas son más frecuentes cuando se trata de ictericia colestásica, ya sea hepatocelular u obstructiva. Al examen físico, ¿qué debemos evaluar? Si hay presencia o no de hepatomegalia, si estamos palpando la vesícula o no, que eso se llama el signo de Courvoisier, la presencia de ascitis o de circulación colateral que nos haga pensar en hepatopatía, incluido la esplenomegalia y también la ginecomastia.
Después de tener este buen anamnesis, tenemos que orientarnos con los laboratorios y un perfil hepático completo que incluye las aminotransferasas, que es la ALT y la AST, la fosfatasa alcalina, la GGT, y si queremos una evaluación completa de la función hepática, adicionamos el tiempo de protrombina y la albúmina sérica. Entonces, basado en este perfil hepático, podemos tener tres tipos de anomalías. Tenemos el patrón colestásico hepatocelular, el obstructivo y el que les hablé del no conjugado. El hepatocelular, siempre vamos a tener en cuenta es la elevación de la fosfatasa alcalina con respecto a las transaminasas. Las bilirrubinas van a estar elevados en cualquiera de los tres escenarios. Pero ¿qué me va a decir si es hepatocelular? Es cuando hay una elevación muy marcada de las aminotransferasas, generalmente por encima de 500 o por encima de 1000, mientras la fosfatasa alcalina se puede elevar máximo 2 veces, ¿sí? Dependiendo del laboratorio, el nivel de fosfatasa alcalina normal va hasta 140, 150. La albúmina y el PT pueden estar normales, mientras que en el patrón obstructivo ocurre lo contrario, la fosfatasa alcalina sí se tiende a elevar más de 4 veces su valor normal y las transaminasas muy rara vez se van a elevar más de 10 veces su valor normal. Un ejemplo es en la hepatitis viral. Ustedes ven que en la hepatitis viral las transaminasas generalmente están por encima de 1000, mientras que la fosfatasa alcalina y la GGT se elevan ligeramente. En cambio, en una coledocolitiasis, la fosfatasa alcalina y la GGT se elevan generalmente por encima de 400, 500, o cuando hay neoplasias, la GGT puede estar por encima de 1000. ¿Sí? Mientras que las transaminasas elevan por lo que conocemos como una hepatitis reactiva, pero nunca pasan de 500. ¿Y de qué imágenes diagnósticas nos debemos ayudar? La principal y la primera más accesible y menos costosa es la ecografía. La ecografía es la que nos va a mostrar detalladamente el hígado, la vesícula biliar y la vía biliar. A veces logran observar el páncreas. Y lo digo a veces porque entre el paciente sea más obeso es más difícil poderlo evaluar. Tenemos también la tomografía de abdomen y la colangioresonancia. Tratamos de que esos tres estudios sean los primeros en utilizarse porque son no invasivos, ¿sí? Mientras que la endosonografía endoscópica, la CEPRE y la CTPH son ya procedimientos invasivos que pueden tener complicaciones. La endosonografía endoscópica es un estudio que viene avanzando en los últimos 10 años, sobre todo en nuestro país, donde todavía teníamos o hay muy poca experticia al respecto y depende mucho del operador, ¿ya? Y es un estudio que tiene la ventaja de que puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, ¿sí? La CEPRE, como ustedes han podido ver en su práctica diaria, tiene muchas complicaciones, entonces tratamos de tener primero un diagnóstico definido en el que sepamos que la CEPRE sí va a ser efectiva. Más adelante les amplío en este tema. Hablemos de la ecografía. ¿Qué miramos? Si hay signos o no de hepatopatía, si hay presencia o no de cálculos en la vesícula biliar o en la vía biliar, y si esta vía biliar está dilatada o no. ¿Cuándo debemos llamar al cirujano? Cuando tengamos un patrón colestásico hepatocelular, o sea, el paciente tiene signos clínicos de hepatopatía y tenemos una ecografía que no observa ninguna alteración en la vesícula biliar, o sea, no hay colelitiasis, no hay colecistitis y la vía biliar nos la reportan como normal, seguramente estamos ante el evento de algo es hepatocelular, nada quirúrgico. Pero si tenemos una ecografía con un perfil hepático alterado que nos muestra que hay colelitiasis, que hay colecistitis y que hay coledocolitiasis o dilatación de la vía biliar, podemos asumir que estamos ante el evento de una colestasis obstructiva. Y esta es de la que me voy a referir. Voy a hablar de las tres principales patologías que vemos o cómo son las causas de la ictericia obstructiva. La principal es la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos en el colédoco. El 5 al 20% de las colelitiasis se pueden presentar con coledocolitiasis durante el mismo evento. Aumenta con la edad, mayores de 60 años es más frecuente. Puede ser primaria o puede ser secundaria, o sea, el cálculo se puede formar directamente en la vía biliar y es cuando hay fenómenos de estasis biliar y hay alguna alteración metabólica, como alteraciones en el metabolismo de la lecitina, que tiene que ver con la formación de los ácidos biliares. También está asociada a enfermedades autoinmunes o enfermedades congénitas como la fibrosis quística o la presencia de divertículos duodenales que generalmente están alrededor o cerca de la ampolla y que pueden alterar la motilidad de la ampolla. Y la secundaria es cuando ya, que es la más común, que es el paso de los cálculos de la vesícula a el conducto colédoco. ¿Qué complicaciones puede tener la coledocolitiasis? La principal es la colangitis aguda. La colangitis aguda siempre nos han hablado de la tríada de Charcot o la de Pantada de Reynolds.
Y resulta que esto solo se presenta en menos del 25% de los pacientes, o sea que no es patognomónica. Y si ustedes recuerdan, tener fiebre, dolor en hipocondrio derecho y ictericia te lo puede dar un absceso hepático, una hepatitis viral, hasta una infección urinaria tipo pielonefritis aguda, o sea, no es nada específico. ¿Qué es lo importante? Que esta clínica vaya acorde con los laboratorios y con la ecografía. Otra de las complicaciones es la pancreatitis de origen biliar. En tal caso debemos confirmarlo con las enzimas pancreáticas y ya en casos tardíos, como secuelas, es la cirrosis biliar secundaria, en la que no hacemos un diagnóstico temprano, ya sea porque el paciente ha sido asintomático durante toda su vida o porque el paciente tenga algún antecedente de una cirugía hepatobiliar, alguna reconstrucción de la vía biliar, o antiguamente utilizábamos mucho un tipo de derivación que se llama una coledocododenostomía, y que ya es historia de la medicina porque se sabe que produce mucha disfunción y una cosa que se llama síndrome de sumidero. Entonces los pacientes, usted cree que quedaron bien operados y a los 5 o 10 años los pacientes consultan y ya tienen una cirrosis biliar secundaria. Resulta que la ASGE, que es la Asociación Americana de Gastroenterología, creó una especie de índice de riesgo para definir qué pacientes de los que consultan por colelitiasis o colecistitis tienen riesgo de tener una coledocolitiasis. Entonces ellos definieron que había unos criterios muy fuertes y moderados, y basado en la presencia o no de estos criterios definía un riesgo alto, un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Entonces cuando hablamos de los criterios muy fuertes, tenemos que un criterio muy fuerte es la presencia de cálculo en el colédoco, y ahora entro en detalle con esto. El segundo criterio muy fuerte es tener clínica de colangitis, y el tercero es una bilirrubina mayor de 4. Cuando uno tiene alguno de estos criterios, se habla de que tiene un riesgo alto. Entonces, alto quiere decir mayor del 50% de probabilidades de tener coledocolitiasis. Pero cuando a usted le dicen que tiene un cálculo en el colédoco, no es un riesgo, es un diagnóstico confirmado, ¿ya? Entonces, ese estaría más cercano al 100 que al 50, pero si yo tengo unas bilirrubinas mayores de 4, debe estar más cerca al 50 que al 100. Entonces esto lo cuestionaron mucho y han hecho bastantes estudios los epidemiólogos para mirar en realidad qué tan sensible y específico es este índice, y encuentran que varía demasiado, ¿ya? Entonces simplemente nos puede servir como guía, pero no es una camisa de fuerza. ¿Y para qué hicieron esto? Para definir qué paciente se beneficiaba de llevar inmediatamente a cirugía la colecistectomía, qué paciente requería colangioresonancia y qué paciente requería una CEPRE previa a la colecistectomía. Los que estaban dentro de los criterios Hartley recomiendan la CEPRE, pero como les digo, depende de cuál sea el criterio muy fuerte, ¿sí? Y los que están en criterio intermedio se recomienda la colangioresonancia, y los que no tienen ninguna alteración en el perfil hepático o una ligera elevación, por ejemplo, solo de la fosfatasa alcalina, uno podría determinar si lo lleva a colecistectomía, ya sea incluyendo o no una colangiografía intraoperatoria. ¿Y cuál debe ser el manejo de la coledocolitiasis? Depende. Si el paciente tiene clínica de colangitis asociada o factores de riesgo, se le inicia antibiótico. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los pacientes mayores de 60 años, los pacientes que tienen enfermedades inmunosupresoras, la más común es la diabetes mellitus, los pacientes que estén tomando esteroides de forma crónica, o los pacientes que estén tomando algún tipo de inmunosupresor, ya sea porque sean pacientes de post-trasplante. También debemos adicionar la vitamina K. ¿Y por qué? Recuerden que hay factores de la coagulación vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Como la bilis no pasa al intestino, pues no se saponifican las grasas, y si no se saponifican las grasas, no se absorbe la vitamina K que está en los alimentos, entonces la tenemos que dar de forma exógena. La dosis es una ampolla de 10 miligramos diaria por 3 días, y mientras se resuelva el proceso obstructivo se debe colocar una vez a la semana. Debemos drenar la vía biliar o descomprimirla, o sea, sacar el cálculo, garantizar que se ha logrado sacar. El mejor método y el que menos complicaciones tiene es la CEPRE, ¿sí? Es peor llevar a un paciente a tener que hacer una exploración de vía biliar por vía abierta o laparoscópica. La CEPRE lógicamente tiene sus complicaciones, por eso les digo, desde que esté bien indicada, justifican esas complicaciones. Y después de que logramos resolver, hay que llevar al paciente a hacerle la colecistectomía, sobre todo en los casos en que se trate de una coledocolitiasis secundaria, o sea, la mayoría. Ahora hablemos del síndrome de Mirici. ¿El síndrome de Mirici qué es? El síndrome de Mirici lo vemos más de lo que pensamos, lo que pasa es que no lo sospechamos o no nos lo diagnostican cuando nos leen la resonancia.
Y se trata del paciente que generalmente tiene episodios de colecistitis de más de una semana de evolución y pueden consultar por ictericia. Estos pacientes son los pacientes que la colecistitis, su síntoma principal es el dolor y la ictericia. El 15% de las colecistitis pueden resultar con ictericia y no tratarse de una coledocolitiasis, simplemente de esto. ¿Y qué es un mirichi? Es la compresión extrínseca, como muestra la foto, de la vía biliar por medio de un cálculo que está enclavado en el infundíbulo o en el cístico. Y puede ser tanta esta presión que ejerce sobre la vía biliar que la puede erosionar y formar una fístula colecistocoledociana, o sea, una comunicación anormal entre la vesícula biliar y el colédoco. Por eso lo clasificamos en 4 grados. Algunos lo llaman síndrome de Mirichi con fístula o síndrome de Mirichi sin fístula. Dependiendo del grado de erosión va a ser el tratamiento que se le va a realizar. Por eso, dentro de los criterios de la ASGE hay que tener muy cuidadosos, porque como yo les decía, usted puede tener una alteración de las bilirrubinas y puede estar en colangitis, pero no necesariamente es una coledocolitiasis, puede ser un síndrome de Mirichi, entonces necesitamos una resonancia que es el método ideal para poder diagnosticar el síndrome de Mirichi. El síndrome de Mirichi es un reto quirúrgico para nosotros. ¿Por qué? Primero tenemos que definir cuál es el mejor momento para operarlo. Según las guías de Tokio, que son unas guías que se realizaron desde el 2016 y se actualizaron en el 2019, en la que se reunieron más de 50 cirujanos hepatobiliares y de trasplantes a nivel mundial, ellos definieron 3 grados de severidad de la colecistitis, 1, 2 y 3, dependiendo de su grado de severidad. El síndrome de Mirichi estaría dentro del tipo 2, o sea, una colecistitis subaguda que hay un alto riesgo de conversión de la cirugía de laparoscopia a cirugía abierta o de lesión de la vía biliar, o peor aún, de colecistectomías subtotales. Pero cuando a veces usted lleva al paciente a cirugía y no tiene en cuenta este diagnóstico, o la colangioresonancia o los estudios que le haya hecho no se lo muestra, se lo puede encontrar en cirugía. Y si usted no es experto en este tipo de cirugías, termina llevándose una muy mala sorpresa. Lo peor que le puede pasar a un cirujano general es tener una lesión de la vía biliar. Pero peor aún, está asociado hasta un 28% al cáncer de vesícula. Entramos a operar una vesícula que creemos que es una colecistitis subaguda, hacemos una colecistectomía subtotal y cuando nos llega el reporte de patología nos dice que tiene un adenocarcinoma, pero todo el adenocarcinoma quedó en el resto de la vesícula que no sacamos, ¿ya? Por eso yo soy un contradictor absoluto de las colecistectomías subtotales. Yo pienso que eso no se debería hacer, eso es una mala praxis. Lo que pasa es que eso es lo que nos enseñan, pero con el tiempo debemos ir cambiando eso. ¿Por qué? Porque es como cuando usted tiene una apendicitis y solamente le sacan la mitad del apéndice y le dejan la base porque estaba muy difícil. Es lo mismo, va a volver a recidivar. Entonces el problema es que los síndromes de Mirichi también se pueden volver crónicos y el principal factor de riesgo para cáncer de vesícula es la colecistitis crónica. Entonces tenemos que tratar de garantizar al máximo hacer una colecistectomía completa. Entonces cuando yo encuentro en cirugía una paciente que considero que no voy a ser capaz de hacer una disección completa y una extracción completa de la vesícula, yo debo cambiar mi pensamiento quirúrgico y debo simplemente realizarle una colecistostomía, ya sea en el acto quirúrgico o solicitarla guiada por ecografía si no quiero hacerla durante el mismo acto, pero tratar de no hacer colecistectomías subtotales. ¿Y cuál es el tratamiento del Mirichi? Inicialmente es un manejo médico, tratamos de enfriar el proceso, que salga de su proceso subagudo, entonces damos manejo antibiótico. Si hay evidencia en las imágenes de que tiene accesos colangíticos o que hay una estenosis marcada de la vía biliar que requiere drenaje, adicionamos una CEPRE para que le coloquen un stent plástico. Y este paciente lo llevamos a cirugía más o menos a las 8 o 12 semanas después, tratando de garantizar de que va a ser posible hacerlo por vía laparoscópica. Cuando tenemos presencia de fístula, generalmente esto lo debemos evaluar muy bien con la resonancia para definir si el paciente va a requerir o no una reconstrucción formal de la vía biliar. ¿Y cuál es la reconstrucción más común que realizamos? Una hepático-yeyunostomía, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a definir? Cuando hay un compromiso mayor del 50% de la luz del colédoco, hay que hacer ya una reconstrucción porque cualquier reparo primario que hagamos lo vamos a someter a una estenosis tardía que luego va a terminar en una cirrosis biliar secundaria o definitivamente en una cirugía previa de hepático-yeyunostomía. Y por último, las neoplasias periampulares. Siempre que hablamos de neoplasias periampulares estamos hablando de los tumores que se presentan en la cabeza o proceso uncinado del páncreas, en el colédoco distal o intrapancreático, en la ampolla de Vater y en el duodeno en su segunda porción. ¿Ya? Cualquiera de estas patologías me va a producir los síntomas similares. Los síntomas constitucionales son síntomas muy inespecíficos, eso lo puede dar cualquier cosa, que es la pérdida de peso, astenia, ainamia, hiporexia. Y por último,
El último signo de presentación y por lo que consulta el paciente es por ictericia. Entonces son los pacientes que a ustedes le pueden llegar mucho a consulta y pensamos que es una dispepsia funcional o que es una gastritis o que te están cayendo mal los medicamentos que te estás tomando para la presión, etcétera, etcétera. Y cuando ya se pone ictérico es que ya pensamos en que definitivamente el paciente tiene algo que debemos estudiárselo mejor. Nosotros en el mundo de la cirugía de hepatobiliar, para hacer el diagnóstico de estas patologías, generalmente no tenemos un buen rendimiento de las biopsias. Nosotros hacemos el diagnóstico de estas patologías o estos tumores periampulares con la clínica, los marcadores de laboratorio, los marcadores tumorales, que es el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionario, y las imágenes complementarias, tanto tomografía contrastada, colangioresonancia y a veces es necesario la ecoendoscopia, ¿ya? Con esto tenemos una certeza diagnóstica por encima del 95%, por eso no hacemos biopsias. ¿A quién le realizamos biopsias? Al paciente que consideramos que no es resecable o que se beneficia de primero quimioterapia neoadyuvante. Entonces necesitamos confirmar qué tipo de tumor, o si es un adenocarcinoma o es alguna otra variante, para poder definir con eso y con el oncólogo qué tipo de quimioterapia se le va a dar. Pero resulta que a nivel mundial, en muchos países del primer mundo, en donde son ya expertos en este tema, muchas veces ni siquiera se solicita o se realiza ese tipo de biopsias previas. ¿Por qué? Porque la resonancia, la gran ventaja que tiene sobre la tomografía es que no, según la fase que estudiemos se puede definir si se trata de un adenocarcinoma o no. Y se han hecho estudios en los que se ha hecho correlación radiopatológica, se llama, en la que el radiólogo dice, mira, tiene un tumor en la cabeza de páncreas y la forma como capta el medio de contraste en esta fase, eso es un adenocarcinoma y seguramente es moderadamente diferenciado. Le hacen la cirugía al paciente y llega el reporte de patología y efectivamente era lo que decía el radiólogo. Entonces, en esos centros especializados y de alto volumen hay una certeza hasta del 95%, entonces ellos generalmente hacen y toman ese tipo de biopsias. ¿Qué le hacemos a los pacientes? Los pacientes con tumores en esta localización se les hace la cirugía de Whipple o pancreatoadenectomía proximal. ¿En qué consiste? Como ven en esa foto, lo que sacamos es todo el duodeno, la cabeza del páncreas, el proceso encinado, todo el colédoco, llegamos hasta el cístico, sacamos solo con el hepático común y podemos hacer o no preservación del antro y del píloro. Dependiendo del tipo de tumor, definiremos hacer una cirugía con preservación de píloro que ha mostrado disminución de la gastroparesia en el posoperatorio. Y la reconstrucción es como la ven en el dibujo al inferior a la derecha, en la que subimos el asa de yayuno y hacemos primero la pancreatico-yayunostomía, luego hacemos la derivación biliar, que es la hepático-yayunostomía, y por último hacemos la derivación gastroyayunal. Los pacientes que no son resecables son pacientes que ya sometemos solo a terapia paliativa, y la terapia paliativa va desde el uso de la CEPRE o la CTPH, que es la colangiotransparioto hepática en el caso de que la CEPRE es fallida. La CTPH la utilizamos más que todo para tumores de la vía biliar, pero proximales. Generalmente con la CEPRE logramos resolver este tipo de tumores del colédoco distal. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias.